Bendiciones, mis amados hermanos. Gracias por estar con nosotros en este día maravilloso, este jueves que estamos estudiando Reinando en Vida. Gracias por ser tan fieles, estar escuchando, estar estudiando, estar preparándose espiritualmente conforme a lo que dice la voluntad de Dios, que es su palabra escrita. Muchas gracias por estar siempre atentos a lo que vamos a enseñar y sé bien. Estoy convencido totalmente, completamente y absolutamente que este evangelio que estamos predicando, esta palabra del reino de Dios, esta palabra acerca de lo que es reinando en vida, está transformando no solamente su alma a través de la renovación del entendimiento, sino todo lo exterior. Está cambiando las cosas, estás viendo las cosas diferente, estás viendo las cosas desde un punto de vista de Dios y no de la tradición, no del sistema caído del mundo. Por eso estamos interesados día tras día de estar preparándonos para enseñar esta palabra. Sé bien que no hemos entendido todo lo que se está predicando, pero conforme vamos avanzando, vamos a ir entendiendo los pasos, las cosas que Dios nos está enseñando, las instrucciones, lo que Dios está haciendo en nuestra vida, porque eso es lo que debemos de entender, que esta palabra no es simplemente tener información o tener un conocimiento, sino que esta misma palabra, como es espíritu y es vida, lo dijo Jesús, va a estar cambiando nuestra vida, va dándonos una energía, una inspiración divina para avanzar y ver los milagros, señales y prodigios que Dios ha establecido. Y no solo eso, sino que la profecía, que vamos a ver ahorita, la profecía que Dios hizo a través de lo que es Génesis capítulo 1, verso 28, donde bendijo al hombre y le dijo que iba a señorear sobre la tierra, pues eso es lo que Dios desea, esta manifestación de los hijos de Dios, que reinemos en vida. Bueno, hoy estaremos hablando de que Dios no condena a nadie. Por favor, dígalo. Dios no condena a nadie. Estamos en la lección número 36. Hemos avanzado bastante tiempo. Y vamos a ir a Romanos capítulo 5, verso 17, que dice de esta manera. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben, y enfatizamos aquí, que recibiendo la abundancia de la gracia y el don de justicia, no hay otra manera, sino que recibiendo la abundancia de la gracia y de la justicia, del don de justicia, vamos a reinar. Estamos estudiando algunas mentalidades que no permiten al Hijo de Dios reinar en vida, que es un obstáculo, que es las mentalidades que tenemos incorrectas, que debemos de corregir. No todo está mal, no todo lo que hemos aprendido está mal, pero hay que corregir algunas cositas, algunas cosas y algunas cosotas que se nos fue enseñado y fue totalmente hecho una fortaleza en nuestra mente. Ya estudiamos la mentalidad mezclada con los pactos, una mentalidad mezclada con los pactos. Y la segunda que estudiamos fue la mentalidad meritocracia, de meritocracia, es decir, de méritos. Estamos estudiando ahora la mentalidad de la condenación y espero hoy terminar acerca de lo que es la mentalidad de la condenación. Pero permítame entrar en el repaso del jueves pasado. Lo que estamos estudiando es una enseñanza que nos llevará a desarrollar una conciencia de madurez. La conciencia de madurez es que aprenderemos a pensar, hablar y actuar conforme a la palabra de la gracia. Dice en 1 Corintios capítulo 13, verso 11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Note algo que muchas veces
por las enseñanzas que hemos tenido, no nos hemos desarrollado en una madurez tal en nuestra alma, en nuestra conciencia, que muchas veces pensamos como niño, juzgamos como niño, y cuando ya empezamos a conocer la palabra de Dios que vimos el jueves pasado en Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14, empezamos a recibir la palabra de justicia, empezamos a ver las cosas diferentes, empezamos a creer correctamente, dejamos los rudimentos del mundo, dejamos los rudimentos de lo que es que dice Hebreos 6, los rudimentos de Cristo, o más bien de Jesús, del Nazareno. Por eso es que estamos aprendiendo para avanzar, ir avanzando. Conforme vamos avanzando, lógicamente vamos a ir entendiendo, vamos a ir aplicando la palabra como tiene que ser correctamente, y la vamos a creer correctamente, pero dejamos de ser niños. Por eso, cuando vemos a un hermano que se escandaliza y se enoja, casi la mayoría se enojan cuando les hablamos de esta manera, cuando les hablamos de la justicia de Dios, cuando les hablamos de la gracia de Dios, cuando les hablamos de que están redimidos, se ofenden. ¿Por qué? Porque son niños. No es que sean malos, no, es que como son niños, y al niño hay que saberlo tratar para que vaya creciendo, porque si empezamos a darle todo lo que es la vianda o la comida sólida, lo que vamos a hacer es frustrarlos. Por eso es que usted que está escuchando esta palabra, usted que está creciendo, usted que está madurando, usted que está entendiendo a Dios, está entendiendo sus pensamientos, está entendiendo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo que sucedió cuando Cristo resucitó, pues vaya enseñándole a estas personas, no tratando de meterles como una ley, no tratándoles de obligar, sino permitiendo que a través de la palabra de gracia, que a través de la palabra del reino de Dios, que el Espíritu Santo empiece a actuar en cada uno de ellos. Estamos aprendiendo a no caminar en una mentalidad de condenación. Note que estoy diciendo en una mentalidad, en una conciencia, en pensamientos, en imágenes de condenación. Vimos que muchos hijos de Dios viven sin resultados porque creen que están bajo condenación. Todo eso lo vimos el jueves pasado. Si gusta, ven el video del jueves pasado, lo repasan. Vimos el sentimiento de culpabilidad que tienen las personas. El sentimiento de culpabilidad no cambia a nadie. No es metiéndole miedo, no es hablándole del infierno, no, es todo lo contrario. Hacer sentir mal a una persona porque ha cometido una acción pecaminosa los esclaviza más bien al miedo, los esclaviza a la inseguridad, los lleva al fracaso. Por eso es necesario que les hablemos acerca de nuestro Señor Jesucristo y su obra terminada. Hay personas que dicen, pero ¿por qué el pastor solo está hablando de lo que es Jesucristo y su obra terminada? Bueno, porque la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos muestra, nos enseña la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Mesías, el Salvador, el Señor, el sanador, el proveedor. Estudiamos el ministerio de la reconciliación. Digo estudiamos que lo vimos rápidamente porque no me puedo quedar en estos temas, porque si no nos llevaríamos todo el tiempo. Estudiamos el ministerio de la reconciliación. No es que prediquemos que Dios lo va a reconciliar cuando nos dice que nosotros estamos llevando el ministerio de la reconciliación. No es que la persona va a ser reconciliada, sino que de parte de Dios vamos a enseñar de que Dios ya los reconcilió a través de Cristo Jesús. El mundo, óigase bien, el mundo está reconciliado. Dios envió a Jesucristo para reconciliar al mundo con Él. Que lo reciban es otra cosa.
como la salvación. Desde el punto de vista de Dios, la salvación está en todo el mundo. O sea, el mundo es salvo desde el punto de vista de Dios. Ya Dios hizo la obra a través de Cristo Jesús, ya salvó el mundo, ya quitó el pecado. Pero depende de nosotros en el sentido de que creamos, recibamos lo que el Señor hizo. A ver, en Juan 3:16 al 18, vamos a ver incluso que Dios no condena a nadie. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esto lo sabemos cuando empezamos en los caminos del Señor. Es uno de los versos que más rápido aprendemos. Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, creer en Jesucristo, no se pierda. ¿Cómo no se pierde el ser humano? ¿Dejando de hacer o hacer? No, de creer en Él, lo que Él hizo. ¿Para qué murió en la cruz del Calvario? ¿Qué hizo en la cruz del Calvario? ¿Qué sucedió cuando resucitó? Para que creamos la obra que Él hizo. No se pierda. Sí, las personas no se pierden por lo que hacen o dejan de hacer. Las personas se pierden porque no han creído en Él, lo que Él hizo. Sí, yo sé que mucha gente dice, yo creo en Jesucristo. Gloria a Dios. Y esa es lo que trae la salvación. Con el corazón creemos para justicia, con la boca confesamos para salvación. Pero todavía no conocen. Ya entraron en la puerta de la salvación. Son salvos, pero no conocen todavía lo que Él hizo. Sí, Él murió por nuestros pecados, pero lo que más Él hizo cuando resucitó. No se pierda el creer en la obra que Cristo hizo. Las personas no se pierden. Pastor, usted lo pone muy fácil. No, yo no lo estoy poniendo fácil. Otra vez. Pastor, usted lo está poniendo fácil. No, yo no lo estoy poniendo fácil. Fue Dios el que lo puso fácil. A veces decimos, es que el pastor. No, es Dios el que lo está poniendo fácil. Dice, más tenga vida eterna. Creer en su obra. No se pierde la persona y tiene vida, pero no una vida por un tiempo, sino vida eterna. Cuando hablemos de la eternidad, cuando hablemos de lo eterno, vamos a ver estos puntos. Porque no envió Dios, sigue diciendo, a su Hijo al mundo. Dios no lo envió, no envió a Jesucristo al mundo para que el mundo sea... vamos a ver. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado. No envió a condenar al mundo, sino para que fuese salvo. A ver, dice el verso siguiente. El que en Él cree, no es condenado. El que en Él cree, por eso ustedes me oyen tanto hablar de que no es de hacer y dejar de hacer, sino de creer. En la ley era hacer para que Dios hiciese. Pero hoy en la gracia es porque Dios hizo, por tanto yo voy a creer. Lo dice bien claro aquí. El que en Él cree no se condena. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Significa, no es Dios el que condena, sino el no creer. Si la persona se condena. Esta es la profecía más grande entre los profetas cumplidos. Para mí es una profecía extraordinaria. Es la profecía más grande que existe, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a Jesús a condenar al mundo, sino a salvar el mundo. Y el que creyere no será condenado, mas el que creyere, Marcos 16:15 lo dice, será condenado. Porque el que se condena es el que no cree. Sí, nadie
Dios no condena a nadie, pero nadie condena a nadie si no lo cree. Hay personas que me dicen, pastor, es que fulano tal me está condenando. ¿Lo estás creyendo? Es que me está juzgando. ¿Lo estás creyendo? Eso es lo que estás creyendo. Eso es lo que te está condenando. A ver, más adelante estaremos viendo Romanos 14, 23 y estaremos viendo otros pasajes. Pero quiero llevarlos a esta profecía extraordinaria. Para mí la más grande. En el capítulo 21, verso 45. Capítulo 21, verso 45. Dice, no faltó palabra. Josué, capítulo 21, verso 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. ¿Dónde quiero llevarlos en esto? Dice, todo se cumplió. Eso sería consumado es. Todo se cumplió. Claro, estamos hablando aquí en José, en el Antiguo Pacto, donde dice que todas las buenas promesas de Dios que había hecho a la casa de Israel, todo fue cumplido. Pues, Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, ya fue cumplido. Por tanto, la salvación está para el mundo entero. ¿Qué sucede? Creerlo y recibirlo. Por eso en 1 Pedro capítulo 1, verso 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ellos profetizaron, los profetas profetizaron, que ya es una realidad en nosotros, ya fue cumplido. Dice, destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, no los sufrimientos del cristiano. Quitémonos ya esa mentalidad de sufrimiento, de víctima, de que estoy sufriendo. No, Cristo sufrió para que usted y yo no suframos. Y entonces, pastor, ¿por qué sufrimos? Eso lo veremos otro día. Una vez creo que les había comentado que prediqué por qué sufren los cristianos. Hay muchas cosas por qué sufren los cristianos, pero no es voluntad de Dios. Dice, y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, no era para ellos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviando del cielo. Cosas en las cuales, esas glorias, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Sí, los ángeles están deseando, anhelando ver cómo esa gloria que pagó el precio con sufrimiento y muerte y resurrección, Jesucristo, se manifieste en nosotros, porque es para nosotros. Es una profecía para que la disfrutemos nosotros, porque ya está establecida. Se cumplió ya. Del punto de vista de Dios, del punto de vista legal. Dios no envió a Jesús a condenar al mundo, dije. Pero si hay condenación en la vida de las personas, no viene de parte de Dios. Sí, que si yo me siento en condenación, debo de entender que eso no viene de parte de Dios. Pastor, viene de parte del diablo. El diablo fue destruido juntamente con sus demonios. Entonces, ¿de dónde viene esa condenación?
aprendida. Se nos fue enseñado desde niños, cultura familiar. Después viene la cultura la cultura religiosa, en la cual siempre nos enseñaban a vivir bajo condenación. Por eso muchas personas les cuesta superarse porque viven bajo condenación de lo que sucedió tiempo pasado. Tú estás en el presente. Tú estás en el presente. Para ti no hay condenación. Vamos. Dije que si hay condenación no proviene de Dios. Por tanto, debemos de aprender a recibir ese perdón. Esto lo estuvimos hablando el jueves pasado. Tenemos que aprender a recibir ese pecado. Ese perdón. Oiga bien. Romanos 5:17 nos está diciendo que aprendamos a recibir la gracia, que es que somos perdonados por la obra de nuestro Señor Jesucristo, no por lo que hacemos ni dejamos de hacer, y por el don de justicia, que somos justificados en Cristo Jesús. Por tanto, debemos de aprender a recibir. Me han oído hablar acerca de eso y voy a dar una serie de enseñanzas aprendiendo a recibir en todas las áreas. La libertad de Cristo, la provisión de Cristo, la santidad de Cristo, la justificación de Cristo, la purificación de Cristo, la sanidad de Cristo, la felicidad de Cristo, la paz de Cristo. Tenemos que aprender a recibirla, pero por eso necesitamos renovar nuestro entendimiento para que nuestra alma sea transformada, o en sí, cambiar esos pensamientos que son incorrectos de condenación. Debemos de entender que la sangre de Cristo nos limpió una vez y para siempre de todo pecado. Usted sabe que hay personas que se molestan con esto, que uno les dice que Dios a través de Cristo Jesús derramó su sangre para el perdón de pecados pasado, presente y futuro. Esto está en Hebreos capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. Pueden escudriñarlo. Pensar que somos pecadores, esa es una mentalidad de condenación. Pensar que somos malos, eso es una mentalidad de condenación. Pensar que le hemos fallado a Dios es una mentalidad de condenación. Que Dios no nos ha perdonado es una mentalidad de condenación. Que tenemos que hacer más para que Dios nos perdone es una mentalidad de condenación. Que no hemos hecho lo suficiente para que Dios nos perdone es una mentalidad de condenación. ¿Cuántas personas, incluso me ha tocado que ministrar a hermanas y hermanos que viven condenados, ellos, por lo que otros dicen, por lo que sucedió en el pasado? Y debemos ser liberados totalmente, porque si Dios dice que tomó la decisión por sí mismo, tomó la decisión de no recordar ningún pecado cometido nuestro, ¿quiénes somos nosotros para estar recordándonos ese pecado? Y más, que no fuimos perdonados supuestamente. Eso es lo que nos dice la mentalidad. Eso es lo que está, esas fortalezas están ahí. Los religiosos de la ley condenaron a una mujer. Ustedes lo saben, pero se lo voy a leer para que vayan entendiendo lo libre que eres de la condenación. Porque la condenación produce enfermedad, ansiedad, inseguridad y otras más cosas. En el capítulo 8
verso 1 al 11, vamos a ver que la religiosidad, que estos religiosos de la ley, su mensaje era de condenación. Sí, lo hemos hablado varias veces, pero quiero ratificar esta enseñanza. En Juan capítulo 8, verso 1 al 11, Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Sentado él, les enseñaba, así como estoy, sentadito enseñándoles. Entonces los escribas, subraya y escribas, y los fariseos, subraye fariseos si tiene su Biblia de hoja, le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, ojo, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Oiga, la ley, había que matarla. Lo tremendo es que no se dice nada del varón, porque tuvo que haber un varón para que ella adulterara. A ellos no se les decía nada, pero a ella había una condenación, un juicio, y ya en ese juicio estaba condenada, y la pena era matarla a pedradas, porque eso fue lo que mandó Moisés en la ley. Por eso Pablo nos habla en 2 Corintios 3 que la ley tiene condenación y la condenación tiene muerte. Qué tremendo es entender este pasaje. Claro, ellos estaban siguiendo según sus enseñanzas. Me imagino, como Pablo, que creían que era lo correcto, pero era la enseñanza de los escribas y fariseos. Mas esto decían tentándole, si no era ni algo puro, sino por tentar al Señor, para poder acusarle. ¿Se da cuenta? La enseñanza de la ley, la enseñanza de los escribas y fariseos es siempre acusar, señalar, acusar. Pero Jesús, me llama mucho la atención esto, no lo iba a tocar, pero estaba meditando cuando David cometió adulterio y llegó el profeta Natán y empezó a narrarle una historia. Le dijo: había un hombre muy rico que tenía muchas ovejas, pero había otro hombre que solo tenía una oveja, y el rico le quitó la oveja a ese hombre, que era la única oveja que tenía. Y él rápido en condenar dijo: es digno de que le corten la cabeza. Y el profeta Natán le dijo: ese eres tú. Dice Romanos capítulo 2, verso 1, léaselo en su casa. Oh hombre, cualquiera que seas, que te condenas a ti mismo. Porque lo que condenas, eso es lo que haces. Wow, ese pasaje mueve el cimiento. Así ya las personas dejarán de estar condenando a las personas. Es que si yo fuera él no lo haría. No eres él.
Y Dios no está buscando que nosotros andemos señalando, juzgando y condenando a las personas. No importa quién sea. No importa quién sea. Porque a veces nosotros tomamos una posición en la cual estamos tratando, y decía mi pastor algo que me enseñó hace muchos años empezando, me decía: Arnoldo, siempre dejen la puertita abierta. Nunca trates de destruir a nadie con el mensaje, porque puede ser que en las vueltas de la vida, como decían los abuelos, vas a necesitar de él. Y es algo tremendo. Nos enseñaban en ese tiempo, nos enseñaban bajo ley a no juzgar, pero por otro lado juzgamos. Nos decían, cuando tú señalas con este dedo, estás señalando a Dios y te estás señalando a ti con estos tres. Es decir, lo que estás diciendo es, ten cuidado de lo que estás señalando. He visto a muchos hombres de Dios que por estar atacando tanto al pecado o un pecado específico, por estar atacando y hablando hablando incluso de condenación, y que aquellas personas que están en condenación y aquellos ministerios que están en condenación porque fallaron en esto y esto, los he visto fallar en lo mismo. Claro, no vamos a entrar en ese temor, porque estamos aprendiendo de que gracia no es dejar de hacer lo correcto, sino que gracia nos inspira a hacer lo correcto. Y no estamos haciendo las cosas, no estamos dejando de condenar por miedo, sino por misericordia y por amor. El Señor les hablaba al pueblo de Israel diciendo: lo que les pido nada más son dos cosas: misericordia y justicia. Sigue diciendo: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros... Tenía un predicador, bueno, un apóstol que le llegaba a la iglesia de mi pastor, un africano, que cuando iba a decir algo así fuerte, hacía cha, 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 como diciendo: esto está caliente. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, hablando de los fariseos, están bajo ley, sea el primero de arrojar la piedra contra ella. El que esté libre de pecados. Vea, perdóneme que hable así, pero vea lo hipócrita de los escribas y fariseos, señalando a esta mujer, presentándosela a Jesucristo y diciéndoles: la ley dice que toda mujer que se encuentre en esta posición hay que matarlas a pedradas. Pero ellos habían pecado, había pecado en ellos. ¿Cuánta gente yo escucho oír? Sí, una vez una hermana me dijo: sí, es que mi marido es muy bueno, proveedor, pero solo una cosa tiene, Padre Igullo, solo una. No ve todo lo bueno por ver uno. ¿Cuánta gente yo he oído? Sí, es que mi marido, mi esposa, pero es que está llena de errores. ¡Wow! Tan perfecto está. ¿Sabe qué están haciendo? Condenando a aquella persona por sus errores, no sabiendo que está también llena de errores. Oh, lo he dicho varias veces. Si fuera por Arnoldo, yo no dejaría a Arnoldo pastorear. ¿Por qué? Tiene muchos errores. Entonces, ¿cómo yo voy a condenar a la iglesia
por sus errores, si por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, estoy hablando naturalmente, en el espíritu estamos perfectos, sin errores, sin pecados, estoy hablando alma y cuerpo, alma y carne. ¿Cómo voy a juzgar si por la gracia de Dios, este imperfecto Dios lo puso a pastorear a imperfectos para ayudarle o para ayudarnos a avanzar? Deje de estar viendo los errores a otros, de estar diciendo, sí, pero es muy buena gente, pero es que tiene estos errores y errores. Padre Santo, pero se nos olvida este pasaje que nos puedes, que nos dice, a ver, señálele los errores a otros si tú no tienes errores. Yo siempre he dicho esto, no hay autoridad en señalar a otro un error cuando yo sé que hay errores en mi vida. Esto es para ayudarnos unos a otros. Les he dicho a la iglesia, a los que les he predicado, les he dicho, aquí encontrará un brazo para que cuando cometes o falles, cometes un error, puedas venir a sostenerte en este brazo para ayudarte a salir de ese lugar, a salir de esa condenación. Porque quiero decirte algo, la gente que ha fallado, para no decir la gente que hemos fallado, wow, cómo nos golpea eso. Fallamos. No estoy hablando ni de adulterio ni de otra cosa, sino en otras cosas. Fallamos. La Biblia dice que todo lo que hagas sin creer, sin fe, es pecado. La Biblia dice que eso está en Romanos 14:23. La Biblia dice en Santiago 4:17 que sabiendo hacer lo bueno, no lo hago, es pecado. Estoy hablando de pecado en la carne. Estamos todos. Yo siempre he dicho que la iglesia es o la congregación. Ahora nos estamos congregando, o por lo menos les estoy enseñando virtualmente. Nos estamos congregando virtualmente. Es un taller de enderezado y pintura de almas, no de espíritu. Nuestro espíritu está perfecto. Nuestra alma. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Si me alcanza el tiempo, porque me quedé en el repaso. Dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, porque la conciencia había sido desarrollada por la ley de Moisés, de pecado, una conciencia de pecado que habla Hebreos 9:24, que somos libres de esa conciencia, dice, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, calladitos. ¿Qué les acusó? ¿El diablo? No. ¿Jesús? No. ¿La palabra que dio Jesús? No. Sus conciencias, su fortaleza de doctrinas que tenía. Qué interesante esto, que todos nosotros todavía, yo tengo de mis enseñanzas, de la cultura familiar, de la cultura religiosa, todavía tengo condenación. Y a veces me ataca donde digo, wow, ¿qué es esto? Tengo que limpiar y sacar esto. Enderezados a Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ellos como estaban manifestando lo que había en su alma, condenación. ¡Wow!
Porque la abundancia del alma habla la boca. Ellos, al darse cuenta que había condenación, eso es lo que estaban sacando. Eso es lo que estaban haciendo. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Quién te está acusando? Por ignorancia. Lo hacen muchos. Papá, mamá, el hermano, el tío, el abuelo, los amigos, el pastor, los hermanos de la iglesia, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Porque es una de las herramientas de manipulación más fuerte condenar a alguien para que haga lo que queremos. Los caprichos, el ego. Y lo más fuerte es nosotros mismos nos autocondenamos y necesitamos ser liberados. Estoy hablando en el alma. Recuérdese, estoy hablando en el alma porque en el espíritu estamos perfectos. Y ella respondió, ninguno. Y el Señor les dice, estoy parafraseando ahora, ¿ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Se fueron todos. Agacharon la cabeza porque les condenó su conciencia. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Se da cuenta? Dios no condena. Ni yo te condeno. Aleluya. Qué delicia tener una mentalidad libre de la condenación, sabiendo que podemos acercarnos a Dios en paz, podemos acercarnos a nuestro Cristo, porque no nos condena, no nos reprocha. Y Él le dice, vete y no peques más. Yo creo que esta mujer no volvió a pecar, a practicar ese pecado. Por los fariseos y escribas, no, por la misericordia, el amor de nuestro Padre Celestial a través de nuestro Cristo Jesús. La gracia no nos motiva, la gracia nos motiva a hacer lo correcto y no nos motiva a hacer lo incorrecto. Porque algunos dicen, es que gracia nos permite pecar. Yo no estoy hablando de eso. Queremos liberarnos. El Hijo de Dios, en su naturaleza divina, en su espíritu, no desea fallar, no desea tener o practicar esas acciones de la carne. Tanto es así que por eso se condena. El mensaje legalista es condenatorio y de muerte, dice Pablo. Vamos a otro pasaje para ver. Dios no condena. Ya vimos que eran los fariseos y escribas, los líderes de la ley, los líderes de la iglesia, eran los que estaban condenando. Eran la conciencia de ellos que estaba desarrollada en condenación. Estaban condenando. Por eso Jesús les decía a ellos, no mires la paja que tiene en el ojo aquel, mira la viga que hay, porque eso es lo que hace la ley. Según la viga que hay en nuestros ojos, estamos viendo y viendo a aquellos y condenando. En el capítulo 19 de Lucas, verso 1 al 10, voy a ir rapidito porque ya se me está yendo el tiempo. Vamos a ver el caso de Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad.
Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, gente odiada por el pueblo, porque eran los que recogían los impuestos. Y entonces, si el gobierno ponía el 10% de impuestos, ellos ponían el 40% de impuestos. Entregaban el 10% al gobierno y se dejaban el 30% a ellos. Que era jefe de los publicanos y rico. Imagínense cómo no iban a ser ricos. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Zaqueo oyó de Jesús. Quería conocer a Jesús, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo. ¡Wow! ¡Qué impacto! Porque no preguntó cómo se llamaba, nada más le dijo, Zaqueo. Conozco un profeta de Dios que predicando, él habla solo inglés, es un inglés, sí, británico. Y lo tremendo es que él va deletreando el nombre de la persona que Dios le muestra en palabra de ciencia. Y arma un nombre en medio de la congregación y le habla a esa persona. Bueno, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Tenemos que aprender a recibir. La iglesia tiene que aprender a recibir. No en la mentalidad natural de recibir. Tiene que aprender a recibir. Ahora dice aquí, lo recibió gozoso. ¿Cómo estás recibiendo esta palabra? Sí, pastor, pero me habló de algo fuerte, pues yo paso condenando a mis hijos, condenando a mi esposa, e incluso yo mismo me condeno y condeno a medio mundo y a la empresa condeno a todos, a mis jefes. Bueno, recibo esta palabra con gozo. Recuérdese lo que dice Marcos 20, que el que recibe la palabra, el que oye la palabra y recibe la palabra, la palabra, dará fruto a 30, 60 y así. Hay que aprender a recibir la palabra para que dé fruto. Al ver esto, ¿qué es recibir la palabra? Pues sencillo, es creerla. El primer punto es creer que lo que estoy escuchando es la verdad de Dios. Es la verdad absoluta. Porque el que tiene la verdad absoluta es Dios. Al ver esto, todos murmuraban, ay, 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 diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Quién fue que dijo que Zaqueo era pecador? La murmuración de la gente. Cristo nunca dijo eso. Ellos lo juzgaron por como lo conocían, por lo que habían visto. Por eso es que en 2 Corintios dice, ahora no conozco a nadie en la carne, conozco a la gente en el espíritu. Por eso cuando trato con la iglesia, por eso cuando trato con una persona en consejería, en la terapia, los trato del espíritu, espíritu, espíritu. En la carne no los conozco. En la carne, si conozco a alguien en la carne, dijo todavía Pablo, si conocí una vez en la carne a Jesús, ya ahora no lo conozco en el espíritu. El potencial que hay en el espíritu, hay que ver. Ese niño, el potencial que tiene su esposo, el potencial que tiene su esposa, su abuelo, su abuela, el colaborador, todos, el potencial en el espíritu que tiene. Ah, pero estos murmuradores, ¿cuántos murmuradores tenemos alrededor? Diciendo que somos unos pecadores,
que no vamos nunca a surgir por tal pecado, por esto y por esto y por esto, porque dejamos de hacer esto, porque no hicimos. ¿Cuántos murmuradores de que no vas a recibir porque no oras, no ayunas, no te congregas? ¿Cuántos murmuradores tenemos alrededor? Escarnecedores, le dice David en el Salmo 1:1. Bueno, seguimos, no voy a quedarme ahí, pues ya se me fue el tiempo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Se da cuenta? Lo que es la gracia. No hay que estar metiendo miedo ni diciéndole pecador porque no das. Porque no colaboras con la obra de Dios. Porque no le das a Dios. No, no, no. Cuando llega la gracia, wow, que es Cristo Jesús, y se manifiesta la naturaleza generosa de Dios en nosotros, ¿qué buscamos? En dar. Puede ser a cualquier persona, pero en dar al ministerio que nos está enseñando y nos está llevando a una libertad. Dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Oiga, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a la casa. ¿Se da cuenta? No hacemos cosas para ser salvos. Hacemos las cosas porque somos salvos. Estamos actuando según la naturaleza de Dios. Estamos actuando conforme a lo que estamos viendo. Ahora estamos en una, muchos en gracia no les gusta esta palabra, pero en una dimensión más alta. Veo las cosas diferente ahora. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué fue? La posición que el hombre tenía en el Edén. ¿Cuál era esa posición? No tenía miedo, no estaba condenado, no vivía bajo una condenación, no vivía bajo una autocondenación. Pero al pecar, los ojos se abrieron, conocieron la condenación, entraron en la autocondenación, que tuvieron miedo e incluso se escondieron de Dios. Eso es lo que hace la autocondenación, esconderse de Dios. Como que si Dios no es omnipresente, no es omnisciente, todo lo sabe, está en todo lugar. Por tanto, debemos de entender esto, que esta libertad de vivir sin condenación en nuestra mente, esta mentalidad de vivir sin condenación, nos trae una seguridad, nos trae una paz, que la estamos viendo los domingos. Podemos recibir totalmente del Padre Celestial. Amados hermanos, no pelees con los murmuradores que están alrededor. No pelees con los agoreros que te maldicen y te dicen cosas bajo condenación. No. Dios no te condena. Vaya donde Él. Pero cuidado, no señales ni condenes a nadie. Bendecidos mis hermanos, los veremos el próximo jueves con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo.